Vamos a estar contestándonos una pregunta. ¿Cómo está nuestra fidelidad? ¿Verdad? ¿Nosotros nos consideramos personas fieles? ¿Sí o no? Y por supuesto, ¿verdad? Lo más importante es ser fiel a nuestro Señor Jesucristo. Si somos fieles a Él, vamos a ser fieles en todo, hermanos. Pero entonces, al final de esto vamos a contestarnos una pregunta, ¿verdad? Durante todo este mensaje. Y esto es lo que Pablo les está diciendo a ellos, ¿verdad? Evalúen su fidelidad. Y como hemos aprendido, ¿verdad? En estos capítulos, estos últimos capítulos, del capítulo 10, 11, 12 y 13, están dirigidos a la defensa del ataque que le estaban haciendo estos falsos ministros a Pablo, por supuesto, desde la iglesia de Corinto. Pablo sabe, por supuesto, que él ha recibido la autoridad de parte del Señor. Y él sabe que también él no se deja ver o no se deja guiar por las apariencias. Él había aprendido, ¿verdad?, como el Señor, a ver el corazón. Entonces, él sabe que Pablo usa su autoridad para edificar y no para destruir. Entonces, Pablo tampoco se estaba comparando con nadie, ¿verdad?, como lo estaban haciendo estos falsos maestros, ¿verdad? Simplemente Pablo estaba comparando con nuestro Señor Jesucristo, que es la regla de medida, ¿verdad?, de Dios. Es el Señor y por supuesto su palabra. Y por lo tanto, no hay nada de qué gloriarse, ¿verdad? Pablo, por supuesto, ustedes saben que Pablo fue el hombre, el apóstol, ¿verdad?, a la iglesia, el que el Señor escogió, ¿verdad? Y él sabía que tampoco tenía que gloriarse de eso, ¿verdad? Él había llenado el evangelio, dice la Biblia, de toda Asia Menor. De toda Asia Menor es Turquía, Grecia y todos esos países que están por ahí. Y por supuesto, el evangelio se extendió aparte de Europa, ¿verdad?, en los días de Pablo, y hasta Pijije, ¿verdad? Se ha extendido el evangelio. Entonces, por supuesto, Pablo sabía que gloriarse de él mismo no había sentido, porque lo único que él se gloriaba era en que Cristo lo había salvado y buscaba siempre cómo ser aprobado por Dios. Eso es lo que nosotros debemos de estar siempre enfocados, ¿verdad? Hay un pasaje, ¿verdad? Yo les quiero leer un pasaje, creo que no está en las notas, pero es un poquito largo, ¿verdad? Pero está cerca, está en Primera de Timoteo. Primera Timoteo capítulo 1. Esto era el sentir de Pablo, el corazón de Pablo. Dice Primera Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. No que Pablo era fiel, sino que dice que Jesús lo tuvo por fiel. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y luego vemos este pasaje que viene, ¿verdad?, que lo vemos en Canal 7, ¿verdad?, que casi siempre en los diciembres, pero en realidad es de acuerdo a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces dice: por tanto, al Rey de los cielos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio de Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, es muy importante que como hijos de Dios, como siervos del Señor, siempre tengamos en cuenta de dónde nos ha rescatado el Señor. Porque por su gracia, ¿verdad?, es que podemos
estar todavía en este mundo, ¿verdad? Habiendo recibido el Evangelio, ahora estamos en paz con Él, ¿verdad? De acuerdo al sacrificio que Él hizo por nosotros. Y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de anunciar eso, de anunciar esto al mundo. Entonces, ahora, como les decía, vamos a estar contestándonos esa pregunta. ¿Cómo está nuestra fidelidad? Si el Señor Jesucristo es fiel, por supuesto que sí, sí lo es. Amén. Bien, bien. Si el Señor Jesucristo es fiel, entonces, ¿cómo está nuestra fidelidad a Él? Porque eso es lo que el Señor quiere también. Que así como Él es fiel, nosotros también seamos fieles a Él. En estos 4 versículos vemos a Pablo un poco decepcionado. Decepcionado por los corintios. Porque se habían introducido, ¿verdad? Como ya sabemos, se habían introducido falsos maestros y estaban haciéndole cuestionar la autoridad de Pablo y un montón de cosas más. Pero entonces, otra vez Pablo sigue ahí en versículo 1, en el capítulo 11, y él empieza de esta manera. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Lo que Pablo está diciendo aquí es, toléreme. Toléreme un poco más en lo que le voy a decir, ¿Por qué? Porque no he terminado. Y estos 4 capítulos, 10, 11, 12 y 13, hablan de lo mismo. Hablan de la defensa que Pablo está haciendo. Y es una locura, ¿verdad? Una locura, como Pablo menciona. Esta locura tiene que ver, porque ahora Pablo tiene que hablar bien de sí mismo. Y en un versículo anterior, ¿verdad? Pablo decía que el ser alabado por sí mismo no es correcto, ¿verdad? Él decía ahí en 2 de Corintios 10, 18, dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y él empieza con esto, el versículo 1, el capítulo 11, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Pero como Pablo, como ministro del Señor, y como algunos tal vez en este mundo que han pasado por esto, por esta situación, ¿verdad? Siendo pastores, siendo líderes, llega un momento en donde usted tiene que ponerse firme y decir, un momento, yo estoy aquí por algo Dios me ha puesto en este lugar, por algo Dios me ha puesto a liderar en este lugar. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo quiere es desenmascarar a estos falsos ministros, a estos criticones. Y para hacerlo, tiene que hablar bien de sí mismo. Y ahora, enseguidamente, el versículo 2, él les hace ver a ellos, ¿verdad? Él quiere abrirle los ojos y decirles, vea, yo soy su padre espiritual. Y como buen padre espiritual, yo quiero presentar a mi hija virgen pura para que se presente delante de su Señor. Eso es lo que Pablo quiere decir acá. Dice, antes de ver el versículo 2, él decía en su primera carta, la primera carta que la Biblia registra en Corinto, dice, 1 Corintios 4:15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y enseguidamente dice el versículo 2, 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, por supuesto, eso que estamos hablando, si eres nuevo en cristianismo, esto es espiritualmente hablando, ¿verdad? Espiritualmente hablando, somos la futura esposa de Cristo. Y esto a veces es un concepto como que no entendemos muy bien, pero somos la futura esposa de Cristo. En este momento somos la novia de Cristo. Y dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura
para Cristo, a Cristo. Entonces, ustedes saben que en el Antiguo Testamento y en siglos pasados, ¿verdad? Yo no sé si, bueno, ya ahora ya no se practica eso, ¿verdad? De que los padres, ¿verdad? Los padres de la novia y los padres del novio son los que se ponen de acuerdo y sí, mi hijo se quiere casar con, bueno, no, ni eso, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué te parece si casamos a nuestros hijos? ¿Verdad? Eso es, y entonces algunos matrimonios eran así, arreglados. De hecho, los matrimonios arreglados, conforme nos dice la historia, son los matrimonios que más han durado, los matrimonios arreglados. A veces los matrimonios que no son arreglados, ¿verdad? Que son por voluntad propia, a veces no duran tanto como esos. Ahora, en siglos pasados, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento, el padre de la novia era el encargado. Escúchenme bien esta parte, ¿verdad? El padre de la novia era el encargado de entregar a su hija al matrimonio. No es solamente pasar, ¿verdad? Ahí el asunto nupcial, ¿verdad? Y venga mi hija aquí, debajo del hombro, lo que sea. El padre era el encargado de velar y garantizar la virginidad de su hija para entregarla pura, para entregarla virgen a su esposo, a su futuro esposo. Si la novia, es más, vamos a ir buscando, yo sé que hay un pasaje bastante larguito, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 22. Si la novia llegaba, ¿verdad? Eso es lo que nos habla este versículo. Si la novia llegaba a la boda y en la luna de miel, el esposo se da cuenta de que su esposa no era virgen, ¿verdad? Cuando llegó al matrimonio, este muchacho, este hombre tenía el deber o el derecho de anunciarlo, y si era cierto, la muchacha terminaba siendo apedreada. Era algo muy serio, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Ustedes conocen una historia, ¿verdad? Ahí en Mateo, ¿verdad? Que eso es lo que nos dice, ¿verdad? Hablando de José. José dice, antes de ir a Deuteronomio capítulo 22, en José, ¿verdad? Encontramos que ya ellos ya, los papás de ambos, ya se habían puesto de acuerdo. Y dice, José se va a casar con María. Y de repente están yendo ahí y le dice a María a José, ¿qué le dice María a José? Estoy embarazada, José, y no es suyo, es del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y entonces, José dice en la Biblia que es un hombre justo, y dice que no quería infamarla. Infamarla es esto, que él tenía el derecho de decir, su hija está embarazada y no es mío, yo lo sé, no es mío, y podían sacar a María y la podían apedrear. Dice, Mateo capítulo 1, versículo 19, dice, José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué? Porque él sabía, si la dejaba abiertamente, ella iba a morir. Dice, pensando él en esto, pensando en dejarla, ¿verdad? Dice, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Estaban pensando en la canción, ¿verdad? De diciembre, pero así es. Entonces, José no quería infamarla, que es infamar quiere decir quitar la buena fama. Ahora, no se me duerman, ¿verdad? Por la lluvia, ¿verdad? Infamar, la palabra infamar quiere decir quitar la buena fama, ¿verdad? Es denunciarla para que simplemente no la maten, ¿verdad? Y por supuesto, bueno, ya sabemos, el ángel se le apareció y le dice, José, tranquilo, es cierto, es del Espíritu Santo. José también era un hombre de fe, ¿verdad? Porque tuvo que creer en el sueño. Dice, ahora sí, vamos a Deuteronomio capítulo 22, versículo 13. Deuteronomio 22, versículo 13. Dice, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y la atribuyere faltas que den de hablar,
y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. ¿Verdad? La prueba de la virginidad es lo que hoy conocemos como toallas sanitarias, ¿verdad? Eso es lo que los padres tenían que presentar ahí para decir, ella es virgen todavía. Entonces dice el versículo 16, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí, él atribuye faltas que dan de hablar, diciendo, mi hija, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Más, si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, y dice, fornicando en casa de su padre. Ya el pecado venía de antes, ¿verdad? Fornicando en casa de su padre. Y dice, así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, para un padre de familia, esto era algo sumamente importante y sumamente serio. Mantener a su hija virgen pura para el matrimonio, porque si no, ella iba a terminar siendo muerta de una forma horrenda. Y yo sé lo que pasa, ¿verdad? Porque cuando yo, no siendo mujer, ¿verdad? Cuando pasé por este pasaje, uno piensa, pero qué duro, ¿verdad? Qué duro, qué machista. Qué machista podríamos decir hoy. Si usted está aquí y es mujer y piensa que es machista, apúntalo ahí. Y cuando llegue al cielo, usted le pregunta a Dios por qué escribió eso. Pero todo tiene que ver con la última frase. Dice, así quitarás el mal de medio de ti. Hermanos, esto nos habla del temor de Dios. Así quitarás el mal del medio de ti. Si había el temor a ser castigado, desde el padre de familia hasta todos ahí en la casa iban a velar, ¿verdad? Por el temor de Dios. Por supuesto, habían leyes, ¿verdad? Para todos. Si cada uno hacía cosas malas, ¿verdad? Por supuesto. Pero todo tiene que ver con el temor de Dios. Todo. ¿Verdad? Y aquí algunos cristianos piensan hoy en día, no, pero hermano, pero es que usted no sabe que ya los tiempos han cambiado. ¿Verdad que sí? Los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado, hermano. Y ahora es normal. Es normal ver a muchachos que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso es completamente normal. Bueno, por supuesto, es mejor que tenga relaciones sexuales con una mujer y no con alguien del mismo sexo. Pero eso es normal. Y los tiempos siguen cambiando. Y ahora es normal ver a parejas del mismo sexo. Y los tiempos van a seguir cambiando, hermano. Los tiempos van a seguir cambiando. Hoy en día no hay celo por Dios. No hay celo por Dios. Dice Pablo, porque yo os celo con celo de Dios. No hay temor de Dios. Lo que hay temor de la lluvia hoy, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí. Más o menos. Ok. Ahorita le bajamos volumen un poco ahí la lluvia. Bien, hoy en día ustedes saben que no hay temor de Dios. No hay temor de Dios.
Y si no hay temor de Dios, no hay temor de las consecuencias acerca del pecado. Entonces, si la muchacha no teme llegar sin ser virgen al matrimonio, ¿verdad? Entonces se va a meter, por supuesto, en relaciones sexuales antes del matrimonio. Y si un muchacho no teme, ¿no? Vamos para... Okay. Ahí. Ya está pasando un poco. Volumen un poco ahí. Gracias, Sofi. Ya. Aló. Sí. Bueno, ahí va pasando, por dicha, gracias a Dios. Entonces, como ustedes saben, hoy en día no hay temor de Dios. Y no hay temor de las consecuencias de mis actos. Si alguien, ¿verdad? Si los muchachos no se quieren apartar del mal, por supuesto se van a entremeter, ¿verdad? En estas cosas, como tener sexo antes del matrimonio, porque para el mundo es completamente normal. Y un muchacho, ¿verdad? Que no tiene la madurez, no tiene el temor de Dios, ¿qué le va a importar? ¿Verdad? ¿Qué le va a importar? Ser padre a los 13 años de edad, que ni siquiera sabe limpiarse él mismo, ¿verdad? ¿Cómo va a limpiar un bebé? O sea, ¿qué le va a importar nada, verdad? Y lo peor, ¿verdad? Lo peor es que en algunos casos se continúa haciendo lo mismo, ¿verdad? No teniendo a Dios. Y entonces los muchachos crecen con eso, hasta llegar a ser viejos. Es lo mismo, hermanos. Entonces, Pablo les dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, ese es el celo que Pablo tenía por ellos. Yo soy su padre espiritual. Yo quiero presentarlos como una virgen pura para el Señor Jesucristo. Y también dice, yo os celo, pero no solamente se queda ahí. Dice, yo celo con celo de Dios, con celo de Dios. Hay un pasaje, ¿verdad? Que dice aquí en Éxodo 34, versículo 14. Dice, porque no te has de inclinar a otro Dios, ¿verdad? Eso es una advertencia delante de Dios, de parte de Dios. No te has de inclinar a otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es, ¿cuál es el nombre de Dios? Celoso. Uno de los nombres que aparecen en la Biblia acerca de Dios es celoso. Dios es un Dios celoso. Por supuesto, dice la Biblia que yo soy, ¿verdad? También se refiere a Dios, Jehová o Dios. Pero uno de los nombres de Dios es celoso. Dios celoso es. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que nosotros como cristianos decimos, sí, claro, yo comprendo. Dios es un Dios celoso. Él no quiere que yo tenga otros dioses en mi vida. Él quiere que Él sea número uno, ¿verdad? En mi vida, que yo siempre le haga caso a Él, que siempre aparte un tiempo para Él. Pero yo también sé que Dios es un Dios maduro. Dios es Dios celoso, claro que sí. Pero Dios es un Dios maduro. Y él me comprende también, ¿verdad? Que Él sabe que yo tengo un pie en el mundo y un pie en los caminos de Él, para no decir en la iglesia, ¿verdad? Porque si uno va a la iglesia, no quiere decir que está en los caminos de Dios. Pero yo sé que Dios es un Dios celoso. Él sabe que yo tengo un pie en el mundo, que yo estoy luchando todavía con este pecado, pero no quiero dejar todavía. Pero Él sabe que yo trato de leer la Biblia y de andar con Él. Dios es un Dios maduro y Dios me comprende. Y entonces Dios sabe que yo soy un carnal,
Dios sabe que yo no soy Pablo jamás. Con el temor de Dios, dice la Biblia, que los hombres se apartan del mal, Pero muchas veces estamos jugando nosotros con este pensamiento. Yo tengo un pie aquí. Sí, yo sé, ya me gusta ese pecado, pero Señor, yo sé que usted es un Dios maduro, yo sé que usted me comprende, Señor. Dios es Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Y si Dios ha dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es por algo, hermanos. Porque Dios es un Dios celoso. ¿Cuántos de nosotros tenemos otros dioses ajenos en nuestra vida hoy en día que no son Dios? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con nuestro tiempo? Dios nos da 24 horas al día. ¿Qué es lo que hacemos con esas 24 horas? En esta semana que pasó, ¿cuánto tiempo dedicaste a escuchar la voz de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicaste a abrir este precioso libro que contiene las palabras de Dios? Dios es un Dios celoso. ¿Cuánto tiempo dedicaste o dedicamos a la oración? 5 minutos, 10 segundos ahí antes de comer. Dios es un Dios celoso. Eso, hermano, tenemos que recordarlo siempre. Porque cuando yo entiendo que Dios es un Dios celoso, cuando yo entiendo las consecuencias de mis actos, entonces yo digo, ¿qué va? Si yo hago esto, a Dios se va a ofender. Si yo tengo el sexo antes del matrimonio, Dios es un Dios celoso. Si yo voy a andar con una mujer que no es mi esposa, Dios es un Dios celoso. Si yo como esposo ando viendo otras mujeres que no es mi esposa, Dios es un Dios celoso. Si no entiendo que Dios es un Dios celoso, entonces yo voy a andar codiciando lo que otros tienen. Dios es un Dios celoso, hermanos. Él siempre quiere que Él sea el número 1 en nuestra vida. Si yo no comprendo que Dios es un Dios celoso, yo voy a andar diciendo mentiras, yo voy a andar odiando a todo el mundo. Dice 1 Corintios 10:22, o provocaremos a celos al Señor. Dice Pablo, ¿verdad? Aquí, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Pero eso es lo que pensamos muchas veces. No lo decimos, por supuesto, pero eso es lo que pensamos. Yo sé que Dios es un Dios celoso, pero Él me comprende. Él me comprende que yo ande con otros dioses. Pero sí, yo me voy a presentar un día delante de Él y vamos a celebrar la boda del Cordero, pero ¿cómo me estoy preparando para ese día? Dios es un Dios celoso y quiere, escúcheme, Dios es un Dios celoso y quiere una virgen pura para su Hijo. Cristo murió por nuestros pecados, para limpiarnos, para que nosotros pudiéramos ser presentados a Él mismo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sin mancha se refiere al pecado. Pablo era el padre espiritual de los corintios, y él se preocupaba por ellos, ¿verdad? Tenía un celo por Dios, por ellos, y los estaba guiando a ese momento en que ellos se iban a presentar delante de Cristo para celebrar la boda del Cordero. Pablo les hace ver la importancia, por supuesto, que tenemos nosotros, los cristianos, del tribunal de Cristo. Porque Cristo, el próximo evento en el calendario de Dios es el arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia. Y muchos pensamos, por supuesto, es un momento glorioso, ¿verdad? El momento en que escuchemos la trompeta, ¿verdad? Por supuesto. Pero en el momento en que Cristo venga por nosotros, pero también, ¿cómo nos estamos preparando para ese momento?
Él es un Dios celoso. Y Él quiere una virgen pura para Él. Tanto que murió por nosotros, para limpiarnos todos nuestros pecados. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos levantamos esta mañana pensando en que Cristo puede venir hoy por nosotros? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos diciendo, Señor, hoy puede ser el último día aquí en esta tierra? Pero no lo pensamos. Ay, Señor, hoy va a llover. Señor, hoy es el Día del Padre, qué bonito, vamos a hacer esto y esto. Pero Señor, hoy puede ser el día en que usted venga por mí. No lo pensamos, muy a menudo. Y si lo pensaste, si alguien está diciendo aquí, sí, yo la verdad que yo sí lo pensé. Yo pensé que Cristo puede venir por mí hoy. Y entonces, ¿cómo nos estamos preparando para ese día? Si Cristo murió por nosotros tanto y quiere limpiarnos, quiere presentarnos como una virgen pura para Él, es como la novia. Si hoy en día alguien se compromete, ¿verdad? Pasa mucho tiempo pensando en esto, ¿verdad? Por lo menos yo sí lo pensé. Yo sé que mi esposa también lo pensó mucho. Y pasamos más de un año, ¿verdad? Más de un año pensando en esto, que sí, esta es la fecha que escogimos y esto que el otro, esta es la lista de invitados, esto es lo que vamos a hacer y aquí que allá, esto que el otro. Hermano, ¿por qué? Porque es algo importante. Es algo importante. Ese es el traje que me voy a poner y si no me queda, pero voy a alcanzar ahí para ver si me queda. Estos son los bocadillos que vamos a dar, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque es algo importante y pensamos en eso. Pero nosotros la cosa más segura que tenemos es de presentarnos delante de Cristo como una virgen pura para Él, y eso es lo que menos estamos pensando. Dice Pablo, yo os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura para Cristo. Pero muchos de nosotros ni siquiera pensamos de que Cristo puede venir hoy. No, Señor, está bien, un poquito más. Yo voy a revisar el teléfono, voy a ver qué es lo que está pasando ahí. Pero no sacamos un tiempo para estar con Él. El Señor es un Dios celoso. El Señor Jesucristo es un Dios celoso también. Y Él cuando estuvo aquí en esta tierra, ¿verdad? Él llegó al templo, ¿verdad? Ustedes saben al pasaje a que me refiero, ¿verdad? Dice Juan capítulo 2, versículo 13, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo que vendían bueyes, ovejas, palomas, y los cambistas estaban allí sentados. Y haciendo Jesús, ¿verdad? Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a los bueyes, a las ovejas, a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí eso. Pero no le dijo así. Usted se imagina al Señor Jesús volcando mesas ahí en el templo y echando a todos los animales, y dice, quitad de aquí eso. No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Quitad de aquí eso. Ese es el celo del Señor. Queremos que el Señor nos trate así algún día, que nos diga, quita eso de aquí. Y eso es precisamente como Él viene a tomar el reino, hermanos. Él viene a tomar el reino, dice, quita eso de aquí, quita el anticristo de aquí, quita lo que no sirve, yo voy a reinar. Ese es el celo del Señor. Y es algo muy serio, pero muchas veces no lo pensamos. Dios es un Dios celoso. Dice un pasaje muy bueno, ¿verdad? Muy bonito, que lo cantamos también en diciembre. Dice Isaías 9:7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite,
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cuando Cristo venga a tomar el reino a la fuerza, Él viene con esa misma actitud. Quite de aquí eso. Y los cristianos podemos ser parte de ese reino. Cuando Cristo venga a reinar a este mundo, podemos ser parte de eso. Y esta es la herencia. Esta es la herencia que nosotros tenemos en Cristo, o que podríamos tener. Pero todo depende de nuestro celo por Dios hoy. Hoy, no mañana, hoy. Dice el versículo 3. Dice Pablo, ¿verdad? Os he desposado con... no, ya se me olvidó. Pues porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero, y tenemos que tener mucha atención a los peros en la Biblia. Pero, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo está nuestra fidelidad esta mañana, hermanos? ¿Cómo está nuestra fidelidad a Cristo? El temor de Pablo es que los hermanos en Corinto fueran o estuvieran siendo engañados por el diablo, justamente como Eva fue engañada. Y muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando ya hemos entendido el Evangelio y ya llevamos tiempo en el cristianismo, hasta hemos llegado a pensar, qué bárbara Eva, ¿cómo se pudo haber dejado engañar del diablo? Y muchas veces le hemos echado la culpa a Eva por eso. Entonces dice Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. La serpiente dijo: no moriréis. Dice, el día que usted coma de ese árbol, ustedes no van a morir. Pero Dios había hecho otra cosa. El día que ustedes coman del árbol, del fruto del árbol, de la ciencia, el bien y el mal, ustedes van a morir. Pero llega Satanás y dice: no, eso no es cierto. No van a morir. ¿Y qué fue lo que pasó? Por eso ahora todos nacemos en muerte. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero Satanás dice: no van a morir. Y ahora todos nacemos en muerte, hermanos. Todos nacemos en muerte. Génesis 3, versículo 5, otra vez dice: sino que sabe Dios, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Verdad? Esta frase que vimos la semana pasada: seréis como Dios. ¿Verdad? Cuando Satanás es especialista en engañar y busca siempre una frase que: yo voy a ser como Dios, entonces yo me voy a reinar a mí mismo, a mí nadie me manda, la verdad es que yo puedo hacer lo que a mí me da la gana porque yo voy a ser como Dios. Dice: sabiendo el bien y el mal, y vio la mujer, y aquí es donde cayó en el engaño. Dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ya cuando Dios los llama, dice: Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Me escondí, Señor, me escondí. ¿Por qué? ¿Por qué se escondió? Porque había pecado, había desobedecido. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? La mujer que me diste me hizo pecar. Y a la mujer: ¿qué has hecho, mujer? Dice en Génesis 3:13: entonces Jehová Dios dijo a la mujer:
¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. La serpiente me engañó y comí. La mujer cayó. La mujer desobedeció a Dios siendo engañada por la serpiente. El diablo, eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Si ustedes no son fieles a Cristo, ustedes van a ser siendo engañados por el diablo. El diablo va a hacer todo lo posible, hermanos, para engañarnos, para que caigamos en pecado y ser infieles a nuestro Señor, a nuestro esposo. El temor de un padre de familia es que la hija virgen, por lo menos en el Antiguo Testamento y en algunos hogares, yo le garantizo eso. Hoy también, eso es uno de los temores como papá. El temor de un padre de familia es que la hija virgen sea seducida por un patas vueltas y que caiga en pecado, ¿verdad? No siendo el futuro esposo que uno quiere para ella. Y esto se lo garantizo. Y hoy que Día del Padre, también, qué bueno. Pero hermanos, este era el mismo temor que Pablo tenía. Él quería que los hermanos en Corinto fueran fieles al Señor y que estuvieran como unas vírgenes preparadas para ese momento en que se presenten delante de su esposo y que no cayeran en idolatría. Lo peor es que seamos engañados. Eva nos recuerda, y por eso Pablo menciona a propósito Eva, porque fue cuando ya cayó, ¿verdad? Que Dios le cambió el nombre. Antes eran varona. Eva nos recuerda con qué facilidad un hijo de Dios puede extraviarse y apartarse de la fidelidad de Cristo. Eva fue creada perfectamente. Eva fue creada perfectamente, claro, por supuesto. ¿De quién salió Eva? De una costilla del hombre, ¿verdad? Por eso es que fue perfecta. Bueno, era una broma. Yo sé. Entonces, pero no, aparte de eso, Eva no tenía una naturaleza pecaminosa como tú y yo la tenemos. Eva fue puesta en el huerto de Edén, el lugar más perfecto del universo, hermanos, aparte del tercer cielo. Eva tenía una comunión directa con Dios, así como Adán. Eva tenía todas las ventajas para obedecer a Dios y fue puesta en un mundo perfecto en medio de una bendición que ni tú ni yo nos podemos imaginar. Y aún así fue seducida y engañada por no creer en Dios, por no creer lo que su padre le había dicho, y fue seducida y engañada y creyó a otra persona. Eva fue infiel a Dios cuando obedeció a la serpiente y perdió todo. Perdió toda la bendición de Dios. Perdió todo lo que tenía. Y Pablo dice, así como Eva, ustedes pueden ser engañados y van a ser infieles. Van a ser infieles a Cristo. Lo peor que podemos hacer es ser infieles con Cristo, hermanos. Eso es lo peor que podemos hacer como cristianos, como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Amén. Él es fiel. Él te amó tanto. Él te amó tanto que pagó la multa que tú y yo teníamos que pagar ahí en el infierno. Y Él estuvo dispuesto a bajar a este mundo imperfecto, lleno de pecado, vivir una vida perfecta, 33 años y medio, sin pecado, y morir en la cruz por amor, por ti y por mí. Y lo peor que podemos hacer es ser infieles a Él. Ser infieles a Él.
lo peor que podemos hacer es no pensar en ese momento en que nos vamos a preparar para presentarnos delante de Él como una virgen pura, sin mancha, para las bodas del Cordero. Y llega la serpiente, porque la serpiente va a llegar. Tarde o temprano la serpiente va a llegar, en forma de serpiente, en forma de león. Dice la Biblia que, por supuesto, sabemos que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la manera en que la serpiente o el león nos engaña es haciéndonos pensar que lo que Dios ha dicho en su palabra no es cierto. La serpiente nos engaña haciéndonos pensar que lo que Dios ha dicho en su palabra no es cierto. No moriréis. No, ustedes no van a morir. Ustedes van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y es ahí cuando somos seducidos y engañados. Y es ahí cuando nos ensuciamos en pecado. Y es ahí cuando somos infieles a nuestro Señor. Pero muchas veces pensamos, no, ¿sabe qué? Yo sé lo que pasó con Eva, pero a mí el diablo no me engaña. A mí el diablo no me engaña. Yo sé que a Eva fue engañada, pero a mí no me engaña el diablo. Dice Apocalipsis 12:9, que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Dice, el cual engaña, ¿a quién? El cual engaña al mundo entero, hermanos. Cristianos, no cristianos. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cada vez que mentimos, cada vez que robamos, y cada vez que somos orgullosos por nuestros logros, entre comillas, y cada vez que vemos con lujuria, cada vez que estamos haciendo algo en contra de lo que Dios ha dicho que no hay que hacer, estamos siendo engañados por la serpiente, y la serpiente nos hace pensar que eso que estamos haciendo es bueno, o que eso que estamos haciendo no es tan malo. Y así es como nos engaña, hermanos. Dice Pablo, pero me temo que ustedes van a ser siendo engañados por el diablo, así como Eva fue engañada. Y esto se llama pecado. Esto se llama infidelidad ante los ojos de Cristo. Dice Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14, pero cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esta es la lucha que tenemos contra la carne. La concupiscencia es el deseo por hacer el mal. Es el deseo por hacer el mal. ¿De dónde viene ese deseo? De nuestra propia naturaleza pecaminosa. Por haber nacido en pecado. Y por eso es que somos seducidos, somos engañados. Y ese deseo por hacer el mal nos hace pensar que estamos bien. Eso todo el mundo lo hace. Eso hoy en día es normal. Somos engañados, somos seducidos. Dice versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que hemos recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Dice Pablo, ustedes, Corintios, ustedes aguantan a que se los engañen. Pero a mí no me aguantan. Por eso dice Pablo, toleradme. Yo quiero lo mejor para ustedes. Yo quiero presentarlos a Cristo como una virgen pura, sin arrugas, sin mancha, ni cosa semejante. Pero ustedes simplemente se están dejando engañar por estos falsos maestros. Y así como Eva fue engañada, ustedes van a terminar siendo engañados. Dice el versículo
ahí notemos que dice otro Jesús, ¿verdad? Otro Jesús. Porque hoy en día hay muchas religiones que nos enseñan acerca de otro Jesús, que no está en la Biblia. Por ejemplo, hoy en día hay un evangelio que nos presenta, a una religión que nos presenta a Jesús como un buen hombre que vivió a como se debe vivir, que era hijo de un carpintero, un Jesús que era más bien, fue el hermano de Lucero, que fue un gran maestro, que enseñó grandes principios y murió, ¿verdad?, siendo mártir, siendo ejemplo a la sociedad. Ese es otro Jesús. Ese no es el Jesús que nos enseña la Biblia. El mundo tolera otro evangelio también. El mundo tolera el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la salud. Cuando la Biblia nos dice que no hay otro evangelio. Vamos a ver mucho de esto en Gálatas, ¿verdad?, cuando lleguemos allá. Pero la palabra evangelio quiere decir las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿De qué? De que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es el evangelio. Pero hay millones de personas que quieren tolerar a otro Jesús. ¿Por qué? Por supuesto, porque quieren vivir de acuerdo a otra cosa que no enseña la Biblia. Dice Hechos 4:12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y dice también en 2 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, solo Cristo nos pudo salvar de la ira de Dios en el infierno. Solo Cristo nos dio el perdón de pecados, la seguridad eterna. Solo Cristo mandó sobre nosotros el Espíritu Santo para que viva en nosotros hasta que Él nos arrebate. Solo Cristo pudo darnos su palabra, su verdad, para que fuéramos guiados en este mundo lleno de tinieblas. Nos da la posibilidad de tener una herencia en los cielos cuando venga a reinar sobre este mundo. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Él no anda en otras iglesias buscando a ver cuál religión es la más bonita. No, Él te quiere a ti y Él me quiere a mí. Y Él murió tanto, Él nos amó tanto que murió por nosotros para presentarnos como una virgen pura para Él. Pero nosotros, ¿cómo está nuestra fidelidad? ¿Cómo está nuestra fidelidad? 2 de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y esto lo sabemos. ¿Cómo está nuestra fidelidad hacia nuestro Señor Jesucristo hoy? Y si hay un pecado que usted lo impide, es ser fiel al Señor. Hasta eso el Señor nos ayuda. El Señor nos ayuda para ser fieles a Él. Dice en 2 de Tesalonicenses 3:3, dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Si queremos ser fieles a Él, Él nos va a ayudar. Y si usted como cristiano, usted dice, vea pastor, pero es que hay un pecado que yo no puedo dejar, entrégueselo a Cristo, entreguémoselo a Él, porque Él nos ayuda a no caer en el mal, a no caer en la tentación. Y si hay alguien aquí que dice, vea, yo no sé si hoy fuera el último día sobre esta tierra, yo no sé si mi alma va a ir al cielo o va a ir al infierno. Hasta en eso te ayuda el Señor. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Él es fiel. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado que el Señor no pueda perdonarte. ¿Por qué? Porque Él es fiel y Él murió por ti. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Cristo Jesús, en que Él murió en tu lugar. Y si quiere congregarse en esta iglesia, nosotros vamos a ayudar para que usted pueda estudiar la Biblia, para que pueda tener un tiempo para Dios todos los días. Pablo quería lo mejor para sus hermanos en Corinto.
Él decía, yo quiero que ustedes estén fieles, que ustedes permanezcan fieles como una virgen pura que se presenta ahí delante de su esposo. Hermanos, pero hoy en día estamos siendo engañados por el diablo, haciéndonos pensar que eso que estamos haciendo, ese pecadito que usted tiene ahí, está bien, hombre, está bien. Todo el mundo lo hace. Eso no es tan malo en realidad. Y se llama infidelidad. Se llama infidelidad ante los ojos de nuestro Señor. Y no es justo. No es justo. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él murió por nosotros. Y nos está esperando para que juntos podamos celebrar las bodas del Cordero. Él sí nos está esperando. ¿Cómo está nuestra fidelidad? ¿Cómo estamos esperando a nuestro Señor? Vamos a orar.